Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más con ustedes en este espacio para trabajar estos temas preciosos de la palabra del Señor, porque todos los temas son hermosos y preciosos. Hoy vamos a trabajar algo que es un tema muy fundamental en la vida de cada uno de nosotros, en esa vida espiritual. Es muy importante este tema y el tema que vamos a trabajar es sobre la liberación. ¿Qué es la liberación? Cuando hablamos de liberación, muchas veces nosotros pensamos que solamente eh, es caer al piso y revolcarnos bajo una presencia demoníaca y estar bajo una influencia demoníaca. Y cuando hablamos de liberación estamos hablando de romper una conexión con algo, romper un vínculo con algo y acercarse a Dios, a esa fuente que es Dios. Porque estos temas que hablamos, y si vemos la palabra del Señor, toda la palabra del Señor nos lleva a eso, a liberarnos de cargas, a liberarnos de amarguras, a liberarnos de tristezas, a liberarnos del pasado, a liberarnos de ataduras, a liberarnos de conductas que no son correctas delante del Eterno. O sea, nosotros, la palabra del Señor nos lleva siempre a liberarnos para volvernos a reconectar, a tener esa vida espiritual, una vida espiritual sana. Cuando hablamos de liberación es tener una vida espiritual sana, no una vida espiritual fragmentada, fracturada o una vida espiritual donde se desagua lo que Dios hace en nuestras vidas, una vida intermitente espiritualmente, porque uno ve que mucha gente empieza bien espiritualmente, entre comillas, y empieza a ser intermitente con el transcurso de los días, los años, los meses. Empieza como a haber una decadencia espiritual. ¿Por qué? Porque todavía no ha habido una verdadera liberación en la persona. Y hay varios puntos muy claros en los cuales tenemos que tener muy claro qué es la liberación. Ahora, cuando hablamos de liberación, nosotros tenemos que conocer lo que son los conceptos de la palabra de Dios. Una liberación no solo consiste muchas veces, porque enfocamos solamente en liberación, en que la persona caiga el piso o hable con una voz de ultratumba. Puede ocurrir ese tipo de cosas, ¿cierto? Y no desvirtuamos eso, puede ocurrir, pero cuando hablamos de liberación hay grados de liberación y hay grados de liberación. ¿Qué quiere Dios? Que lleguemos a una comunión íntima y estrecha con Él. Pero para que eso ocurra tiene que haber un proceso paulatino de liberación en nosotros. Pero para eso tiene que ocurrir, lo número uno es conocer quién es Dios, saber quién es Dios. Ahora, cuando digo saber quién es Dios, es conocer qué es lo que Dios demanda de nosotros como pueblo, para que en nosotros se encienda esa llama del fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros, porque si no hay esa liberación, esa llama, como el candelabro que estaba en el lugar, allá en el templo, que estaba en el lugar allá santísimo, el candelabro, le echaban aceite extra virgen y ese aceite pasaba por un proceso de quebrantamiento, o sea, lo de molimiento, lo machacaban. Ese es el Hexemaní, donde vamos nosotros a ese lugar de aflicción, donde el momento de aflicción hay mucha liberación y en el quebrantamiento. Dice que Cristo estaba en el Hexemaní y la angustia fue de muerte, o sea, fue una angustia muy profunda. Y ahí es donde empieza todo ese proceso de la redención y donde empieza, se le abren los poros y comienza a sudar sangre y todo eso, una angustia máxima. Y vemos cómo empieza ese proceso donde Dios quiere que seamos como que esa minora que hay dentro de nosotros. Por eso dice en Apocalipsis, no permitas que nadie usurpe o tome el lugar tuyo o y quite dentro de ti la minora o quite dentro de ti el candelabro, o sea, ese candelabro interno que hay dentro de nosotros que debe encenderse, y ese candelabro cuando se encendía con los 7 brazos, se encendía, las luces se encienden es hacia adelante. Dios quiere que vayamos hacia adelante, en eso consiste la liberación.
Cuando hablamos de liberación es soltarnos de todo eso que nos impide que nosotros sigamos avanzando, que sigamos creciendo, porque si nosotros estamos estáticos en un punto, si no estamos avanzando, estamos retrocediendo. Entonces necesitamos liberación. ¿Qué es liberación? Es hacer un pare, hacer un balance y mirar qué está sucediendo, qué nos está desconectando y qué no está permitiendo que vayamos hacia adelante. O sea, la candelabra alumbraba hacia adelante, pero sus llamas se extendían hacia arriba. O sea, nosotros debemos seguir hacia adelante, pero también conectados con las cosas de arriba. Entonces, para ir hacia adelante, tenemos que conocer el camino que Dios nos está mostrando, como al pueblo. Dios le mostró un pueblo, le mostró un camino. Empezó a abrir las plagas en Egipto. Va y abre el mar rojo en dos, los lleva al desierto, pelean con Amalek y bueno, y con muchas cosas en el camino, obstáculos. Dios les muestra un camino. Y a través de, ¿cuál es el camino que Dios nos muestra? La palabra de Dios. Empieza a mostrarnos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que debemos hacer para empezarnos a liberar, para empezar a experimentar esa vida en el espíritu y poder tener nuestra mirada en las cosas de arriba y no las cosas de acá abajo espiritualmente. Entonces es un tema muy amplio y dice la palabra del Señor que la palabra de Dios la palabra de Dios es como un árbol de vida. O sea, la palabra de Dios es árbol de vida. En Proverbios habla, dice que es árbol de vida y que nosotros vamos a leerlo, Proverbios 3:18. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados los que la retienen. Acá habla pues la exhortación a la obediencia y obedecer a la palabra. Entonces ese es árbol de vida. Pues lo primero que nosotros debemos entender es árbol de vida, o sea, que alimenta, que nutre, que libera, porque la palabra que hace rompe formatos, rompe esquemas en nosotros que no nos sirven, esquemas humanistas, esquemas que nosotros creemos que son correctos, pero que solamente nos han traído dolores, que solamente nos han traído tristezas, que solamente nos han traído problemas. Hay muchos formatos que nosotros tenemos preconcebidos. Entonces tenemos que mirar, ojo, en la liberación, uno, conocer la palabra. Porque cuando nosotros conocemos la palabra, ya sabemos que si transgredimos, le abrimos puertas a los demonios y nos volvemos susceptibles a que ellos vengan a nuestras vidas. Y cuando conocemos la palabra, sabemos que también hay puntos de contacto, o sea, cosas que son anatemas, que pueden abrir puertas en tu casa, un objeto consagrado, una imagen de satánica que puede abrir un portal o una puerta espiritualmente. Y vamos a saber hasta dónde van esos lineamientos para nosotros podernos mover y saber qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Tenemos que conocer la palabra, saber hasta dónde son esos límites permitidos por la palabra de Dios. Por eso es árbol de vida, porque dice que hoy pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición para que vivas tú y viva tu descendencia. Entonces tenemos que conocer la palabra porque, mire, en la experiencia que hemos tenido, hemos visto liberaciones muy tremendas en la gente, liberaciones demoníacas muy tremendas. Y ve uno que la gente recibe milagros, liberación, restauración, pero al final la gente no cumple el propósito. Cuando hablamos de una liberación, es que esa persona se sostenga y cumpla el propósito y la asignación en esta tierra. Cuando hablamos de una liberación, es que la persona no vuelva jamás a esas conductas viciadas. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, era para que jamás volvieran a ver a Faraón, era para que jamás volvieran a estar bajo el yugo de esclavitud y bajo las órdenes de ese ejército de Faraón, que puede simbolizar a Satanás y todos sus aliados con los que trabaja. Entonces, cuando hablamos de una liberación, estamos hablando de una salida definitiva, que se subsane totalmente en nosotros el problema que tiene que ser sanado. Entonces es un proceso, pero en ese proceso muchos se quedan y se quedan justificándose en ese proceso. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios quiere que salgamos totalmente, no parcialmente, totalmente
a una libertad plena. Y decimos mucho que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Eso es una parte muy alta. Claro, es por la gracia y por la sangre de Cristo, pero se requiere una consagración. Entonces ve uno que la gente recibe milagros, liberación, recibe rompimientos en muchas áreas financieros, en muchas cosas, pero a usted va a ver la persona y la persona vuelve y sigue como, vuelve y recae al tiempo a ese mismo pozo de perdición, donde vuelve a las mismas cosas, como dice la palabra de Dios, que la puerca la bañan, la lavan, y vuelve y cuando se ve limpia va y vuelve y se revuelca, o sea, porque no rompió totalmente de raíz. Entonces, si no se arranca el problema de raíz y no hay una convicción y una llenura y un encuentro con Dios, vamos a volver a lo mismo. Y la palabra de Dios también habla, dice que el perro vuelve al vómito. Entonces el perro va y hace, regurgita y vuelve y lo come. Entonces ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que esa casa que quedó desocupada, vacía, limpia, adornada, se siga llenando de todas las cosas del reino. Entonces debemos conocer la palabra, debemos conocer quién es Dios, distinguir qué nos conecta con la maldición, por qué los demonios vienen y nos atacan, por qué vienen los demonios a nuestras vidas y nos atacan y vienen y vienen ese tipo de opresiones. Miren, nada pasa por casualidad. Todo tiene un plan y un propósito. Todo lo que nos pase, bueno o malo, tiene un propósito de Dios. Dios siempre lo usará para un plan y un propósito. El apóstol Pablo lo dijo. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. O sea que Dios usa al enemigo, los demonios y todas las cosas y las situaciones para bien. O sea, para que crezcamos. Ahora, cuando viene una situación difícil, compleja, Dios está buscando libertarnos de algo. Dios está buscando que algo salga. Hay cosas que salen voluntariamente. Es como cuando hay un tapón de algo y no deja pasar el agua, y usted puede sacar unas muy fáciles, pero hay otra que se necesita o meterle presión para que bote el taco más adelante o cortar. Entonces hay tipos de liberaciones que se necesita, hay veces presión o cortar algo totalmente, o solamente con una consejería sacar la piedrita y quedó listo. Entonces es un panorama muy amplio. El mundo espiritual es una realidad, aunque nosotros no creamos, porque muchas veces no creemos en lo que es el mundo espiritual, y es una realidad en la cual nos movemos nosotros. Nos movemos en dos esferas, y en esas esferas nosotros podemos abrir muchas puertas, y lo que hablábamos, o sea, pueden haber objetos de maldición en nuestras casas, pueden haber cosas en nuestras vidas que debemos romper esos vínculos, puede haber un libro de hechicería en nuestra casa que podamos, que usted lo tenga ahí en su biblioteca, y quizás si usted ni lo lee, pero es un punto de contacto. O sea, pueden haber literatura, cosas, objetos consagrados a los demonios, que están en su casa, y se vuelve un punto de contacto. Usted escucha ruidos, movimientos, cosas, usted que será, bueno, pueden haber una cantidad de cosas que pueden afectar nuestra vida espiritual. Cuando uno es espiritual, se vuelve más susceptible a las cosas espirituales, o percibe más las cosas espirituales. Entonces tenemos que tener muy claro eso, o una de las cosas de la liberación es que, otro punto, y es que yo debo vencerme a mí mismo primeramente. Cuando hablamos de la liberación, estamos hablando de empezar a ver todos esos puntos ciegos, porque todos tenemos puntos ciegos. El salmista decía: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, o sea, los que yo no alcanzo ni a discernir. O sea, muchas veces la gente no los ve, pero nosotros ni siquiera nos los vemos. Entonces líbrame de esos pecados que son ocultos, o sea, de esos puntos ciegos. Y muchas veces cuando nos hablan de esos puntos ciegos, pues no hay la mejor actitud, o sea, nos enojamos. Ahora, cuando uno está bajo una influencia, o uno necesita liberación, hay una característica, y es la negación del problema. La negación y decir: no, yo estoy bien, yo no necesito. O sea, es negar. Eso es uno de los primeros síntomas que habla
que en nosotros hay puntos ciegos y que nosotros necesitamos liberación y que en nosotros necesita venir la luz de la palabra de Dios, necesita venir la revelación de la palabra de Dios. Dios es un caballero, la liberación también necesita que le demos autorización a Dios para que Él entre a orar en nosotros. Yo puedo estar ministrando liberación, yo puedo estar predicando la liberación, pero si usted contiende y resiste con lo que se está hablando, usted dice, no, estoy de acuerdo, no quiero ser libre, no quiero que Dios me ministre, yo así me siento bien, yo así me siento cómodo, entonces Dios no puede obrar en nosotros. Uno, mirar si hay puntos de contacto. Dos, conocer la palabra. Tres, cuando hablamos de liberación estamos hablando también de conductas viciadas, que eso es de la carne, que tenemos que distinguir una conducta viciada, que es una conducta viciada, es un comportamiento el cual yo tengo, que hace parte de las obras de la carne, porque en Gálatas 5:22 y 5:22-23 habla de los frutos y de las obras de la carne. Entonces tengo que distinguir si es una obra de la carne o si es una influencia demoníaca la que está cooperando en mí, porque ya eso es otra cosa muy delicada. Una influencia demoníaca o una conducta viciada. Entonces, la conducta viciada también necesita liberación. Y la influencia demoníaca también necesita liberación, pero son diferentes las liberaciones. En la conducta viciada yo estoy peleando es con mi humanidad y peleando con eso que hace parte de mí, que necesita ser reformado y cambiado. Entonces tenemos que entender todos esos puntos. Sí, aquí lo que tenemos que entender dentro de todo esto que vamos a hablar es algo, y es que la liberación es el pan de los hijos. O sea, cuando dice el pan es que es algo básico, necesario para su crecimiento, necesario para su desarrollo, y en este caso es para el desarrollo del propósito. O sea, siempre, hay veces, generalmente se tiene entendido que cuando alguien necesita liberación es que tiene una posesión demoníaca o cosas de estas, pero quería explicarle la diferencia entre una influencia demoníaca y una posesión. La posesión es cuando la persona ya no tiene control de ella misma, ese espíritu inmundo la tiene totalmente poseída, y esto ocurre cuando una persona no ha tenido a Cristo en su corazón como su Señor, su Salvador, cuando no tiene al Espíritu Santo. Dentro de ella puede ocurrir una posesión. Pero si usted ya conoce de Cristo, si usted ya recibió a Cristo como su Salvador, si usted cree que el Espíritu Santo sí está en usted, jamás podemos hablar ahí de una posesión. Hablaríamos de una influencia demoníaca o lo que se llama demonización. ¿Qué pasa? Que hay veces creemos que las únicas personas que necesitan este tipo de liberación, hablando de lo que es una influencia demoníaca, creemos que son las personas con comportamientos demasiado marcados, como un problema de una adicción muy marcada, un comportamiento donde hay ataduras demasiado fuertes, donde la persona no tiene control ya sobre sí misma, sino que eso casi que lo domina. Pero viera que todos en general podemos tener un sinnúmero de influencias demoníacas que están frenando nuestro propósito, están frenando nuestro desarrollo en el propósito a lo que vinimos a esta tierra, y de pronto no lo sabemos. Hay algo que pasa mucho en este tema de la liberación, y es que le vemos los demonios a los demás muy claramente. Entonces fácilmente decimos, esta persona tiene una influencia de un espíritu de lujuria, esta tiene un problema con la comida, esta persona tiene un problema con la ira, pero difícilmente nos vemos los problemas o las influencias que nosotros podamos tener. Bueno, hay que mirar algo y es que quería aclarar algo y era lo de que las posesiones demoníacas, o sea, como cuando uno dice no tengo voluntad y la pierdo. Hay que hacer una pequeña aclaración acá y es, cuando hablamos de una posesión demoníaca dice que el endemoniado Gadeno, o sea, estaba fuera de sí. O sea, que sí puede ocurrir que tome la voluntad, o sea, ya eso es Muy algo muy grave. alto.
sea, eso tenía las legiones porque romper una cadena y dormía en los cementerios y todo, y volvió así en sí porque estaba desnudo y todo, o sea, para que haya una claridad porque también hay una voluntad, tenemos que tener muy claro que hay una voluntad, que nosotros decidimos hacer lo bueno y lo malo, pero ya cuando se deja que se permee tanto, tanto y tanto y tanto, pues puede venir una posesión demoníaca donde uno pueda, eso pueda venir a posesionarse de una manera y perderse, como coger esa parte y entrar como en unas tinieblas tan profundas que entra como en una laguna, esa es la palabra, entra como en una laguna Ujú. y necesita mucho de Dios. Y lo otro, distinguir que la ira, eso hace parte de una obra De la carne. de la carne, y bueno, y así muchas cosas, y hay pecados que son del... Bueno, vamos a mirar. Claro, pero entonces lo que dice mi esposo es exactamente lo que yo les hablaba, cuando hay posesión, ya la voluntad logra ser violentada y la persona ya no tiene control sobre sí mismo, pero ya esos casos les decía que son una persona que no conoce de Dios, no ha tenido a Cristo en su corazón, no sabe que es la obra del Espíritu Santo ni tiene al Espíritu de Dios, ahí puede ocurrir esto, lo que se llama una posesión. Pero hablando ya dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, hay demasiadas influencias demoníacas sobre el cuerpo de Cristo en general y pueden estar operando sobre uno en algún área. Entonces aquí lo que hay que hacer es despertar, identificarlas, tomar autoridad y echarlos fuera. Hay veces que hay liberaciones, que hay un tema que es la autoliberación, que enseguida les íbamos a hablar, y es eso de estarse uno haciéndose continuamente como ese escaneo y esa limpieza, digámoslo así, pero habrán casos donde se necesita alguien con mayor autoridad o mayor unción o con más fe, porque para yo operar en la liberación yo necesito tener muy claro quién es mi Dios, qué fue lo que pagó Yeshua por mí en la cruz del Calvario y a qué derechos tengo, a qué derechos me corresponden como hijo de Dios, y que yo sí tengo la autoridad para echar fuera mis propias influencias demoníacas. Habrán casos donde necesite la ayuda de alguien con un rango mayor. Entonces, ¿por qué queríamos hablar de este tema? Porque hay veces el pueblo de Dios está como en una somnolencia, como un estancamiento, y uno dice, bueno, ¿qué pasa? Y resulta que pueden haber cosas que nos estén frenando, que nos estén haciendo caminar lento y no las hemos identificado. Por eso es lo importante de volver en sí. Cuando el hijo pródigo volvió en sí, es que comenzó a tener un proceso de liberación, comenzó a identificar en qué cosas había fallado, comenzó a hacer como un reseteo y un reinicio en su vida, pero él tuvo que volver en sí. Entonces de eso se trata, que hagamos ese reinicio y comencemos a identificar qué situaciones, qué comportamientos en nosotros no son normales. Ahora viene la parte donde hay que identificar, es una obra de la carne, yo simplemente me arrepiento y dejo de hacerla, o es algo donde me arrepiento, renuncio, paro, me cuadro unos días, vuelvo a lo mismo, vuelvo y trato otra vez de renunciar, confesar, busco una autoridad, oran por mí y vuelvo y recaigo, y entonces ahí dice, no, tiene que estar operando algo que hace más fuerte, que se vuelve, que inclina a la voluntad y que necesita ayuda para que esa persona pueda tener la victoria completamente en esa área. Entonces hay que aprender a identificar en ese caso que es simplemente una obra de la carne, no duermo mucho, pues necesito tener disciplina y comenzar a tener un orden. Pero si hago una cosa, la otra, me pongo, tomo todas las medidas, si hay algo que es más fuerte que yo, entonces estaríamos hablando de la necesidad y de una liberación. Perdón, ahorita dije Gálatas 5:22, habla de los frutos del Espíritu, no, es Gálatas 5:19 y lo voy a leer. Ujú. Manifiestas son las obras de la carne, que son, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, adulterio, fornicación,
laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y ahí dice pues y muchas más, o sea que hay una lista, ¿cierto? De las obras de la carne. Pues quería como Muy aclarar complementar. ahorita porque dije 5:22 y es 5:19, perdón. De Muy Gálatas importante. 5:19. Listo, hay otra cosa que hay que entender y es que el ministerio de Yeshua, ¿el que hizo? Él predicaba, enseñaba, que es lo que estamos haciendo en este momento, enseñar, sanaba y echaba fuera demonios. Hoy en día, cuando en una iglesia ocurre mucho el mover de la liberación, a veces se tiende a ver esas iglesias como algo raro, como que en esa iglesia es Que muy es rara, brujería. o que es brujería, o que allá pasan cosas muy miedosas, sin entender que el mandato de Yeshua, cuando él fue y comisionó a los 12, él les entregó esas tareas, era Enseñar. predicar, enseñar, sanar a los enfermos y hacerlos libres y hacer la liberación. Entonces, la iglesia ha perdido, viene en tanta decadencia de poder, la iglesia de nuestro Señor, por el pecado, por la apostasía, por tantas cosas, que la iglesia se ha desenfocado y ha dejado por fuera este tema de la liberación. ¿Qué pasa con la liberación? En muchos casos se quiere reemplazar la liberación con la consejería, con la psicología, y todo esto es importante, pero y ayudan a la hora de una restauración, pero jamás una consejería va a sacar la raíz de un problema, y la raíz siempre va a ser lo espiritual. Jamás un consejo o el estudio de un comportamiento del ser humano jamás nos va a solucionar algo que es espiritual. Entonces, en esa parte la iglesia sí tiene que ser enseñada, capacitada, equipada, y tiene que estar en un nivel de consagración importante, porque para sacar fuera demonios y echarlos fuera se necesita autoridad espiritual, se necesita santidad, se necesita unción y se necesita fe. Entonces estamos en un punto donde nos conformamos a vivir hasta los límites donde Satanás quiere tener la iglesia arrinconada y lenta, o despertamos Quiere- y tomamos autoridad y tomamos la herencia que nos corresponde. Entonces, en ese caso, ahí es donde la iglesia necesita, lo que les decía ahora, despertar. Hay mucha necesidad, y empezar algo muy importante con nosotros mismos. O sea, cuando hablamos de este tema de liberación, usted ya puede estar diciendo, Julanito necesita algo. Ay, eso que están hablando, que problemas con la comida, que una ansiedad. Julanito necesita eso. Pero aquí yo le invito a que no pensemos en los demás por ahora, vamos a comenzar con nosotros mismos, y entender de que nosotros no todo está bien, tienen que haber cosas que limpiar, la casa no siempre está al 100% aseada, siempre hay cosas que hay que corregir, que hay que modificar, que hay que echar fuera. Entonces, la pregunta es, ¿yo por qué no estoy en otro nivel espiritual más alto? ¿Yo por qué no discierno rápidamente? ¿Qué me está influenciando? Hay un estupor. ¿Qué pasa? Porque tengo tanta lucha para orar, porque yo me lo propongo, me despierto temprano, pero no soy capaz, algo está pasando, ¿qué me está influenciando? Porque tenemos la creencia de que como estamos en santidad, entonces nada me está influenciando, y resulta que abrimos puertas todo el tiempo. Vemos cosas que no tenemos que ver, escuchamos cosas que no tenemos que escuchar. La sola incredulidad abre puertas. Entonces, todo el tiempo es un trabajo de estar en esa autolimpieza continuamente, para poder despertar e ir al propósito, porque alguien nos decía, una persona de guerra espiritual muy experimentada en guerra, nos decía que aún una persona en santidad, pues a lo que llamamos santidad, un promedio de santidad, pues ya no estamos en el mundo, pero tratamos de caminar en Dios, y aún una persona sí puede estar influenciada por un sinnúmero de influencias demoníacas, con problemas de temores, con problemas de celos,
y es una persona en santidad, y tener ese problema que lo agobia o que la agobia, tener un problema, digamos, de inseguridad, todo eso no nos deja desarrollar el propósito. Pero entonces la invitación es, yo me examino, identifico, tomo autoridad y echo fuera. Ya, si el problema es demasiado fuerte, pido ayuda, pero entonces es responsabilidad de cada uno estar vigilando esa limpieza. En Mateo capítulo 10, versículo del 7 al 8, dice, y yendo, dice Yeshua, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces mire que es un mandato que nos dejó en Yeshua, en el ministerio, en nuestra vida diaria. Es un mandato echar fuera demonios. ¿Qué es echar fuera un demonio? Es una confrontación entre el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Es una confrontación cuando yo le digo a alguien, se va de acá. Primero lo identifico, lo descubro y después le digo, se va. Entonces hay Ahí una juega la voluntad, confrontación. pero juega la voluntad también, porque si le Claro, estoy diciendo que se vaya, estoy diciendo que yo tengo una voluntad, porque todo no lo podemos atribuir al diablo, porque ese es el problema de los cristianos, y perdón que me robé la palabra ahí, que todo es culpa del diablo y que nosotros no tenemos que asumir responsabilidades. Yo creo que es uno de los engaños más grandes, quererle echar la culpa al diablo y no asumir las responsabilidades de nosotros. Entonces, es un tema, en la guerra espiritual es una bendición, pero es un tema muy peligroso. Y peligroso porque se puede volver un escudo o un escondedero para nosotros no cambiar y echarle la culpa a los demonios y al diablo. Esto es un tema muy claro, complicado. pero eso es una decisión. Cuando yo digo, yo necesito ir a otra cosa, yo no estoy caminando en completa santidad, hay cosas que a mí me ganan, digámoslo así, y yo necesito tomar autoridad. Yo una vez me arrepienta, una vez esté libre de la falta de perdón, porque son obstáculos para la autoliberación. Yo tengo que arrepentirme de ese problema que me hace pecar. Yo tengo que estar seguro de no tener falta de perdón con nadie, y yo tengo que estar seguro de que tengo una fe fuerte, de que no hay incredulidad en mí, que yo sé que en ese nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Cristo, esos demonios huyen. Yo tengo que tener eso claro. Yo tengo que tener claro que fueron vencidos por medio de la sangre del Cordero. Y cuando yo tengo esa claridad de que yo estoy por encima, no por lo que yo soy, sino por lo que hizo Yeshua en la cruz, entonces yo tomo fuerza, tomo autoridad y les ordeno. Pero tiene que haber estos tres requisitos. Yo tengo que estar arrepentida de esa situación que me hace pecar inconscientemente, que se vuelve más fuerte que yo, y yo tengo que tener claro que tengo un problema. Segundo, yo tengo que asegurarme de no tener problemas de sanidad interior, y tercero, tengo que creer. Pero entonces ahí opera la voluntad, porque mire, nadie puede echar fuera de su propia casa a alguien si el dueño de la casa no quiere. O sea, yo, mi casa, mi templo, aquí la que tiene autoridad soy yo, y por más que venga otra persona ungida a sacar fuera algo de mi casa, si yo no quiero, la unción ahí se corta y no puede operar, porque yo soy la mayor autoridad en mi casa. Entonces aquí se necesita voluntad totalmente, se necesita un espíritu de arrepentimiento claramente, y se necesita, lo que les decía, tener la fe suficiente. ¿Qué hay diferencia entre una obra de la carne y una atadura? La atadura es algo que por más que yo lo intento, insisto, vuelvo, insisto, me vence. Hay muchas clases de ataduras, y les voy a dar ejemplos, y usted puede decir, bueno, ¿qué está pasando conmigo? Yo no veía esto como un problema, pero mire, hay demasiadas cosas que nos roban la vida espiritual. Hay demasiadas cosas que impiden que nos podamos meter una hora a orar sin ninguna distracción. Hay veces es imposible estar 10 minutos sin que la mente venga
y haga un desorden y comience a recorrer todas las áreas de nuestra vida y no pueda estar quieta. Y uno dice, pero ¿qué pasa? Yo porque no puedo tener quietud a la hora de orar, mi mente no se queda quieta, hay problemas con la pornografía, se renuncia, se confiesa, se pide perdón, pero hay algo que me jala, me desespero hasta que vuelvo y veo. Entonces hay algo que está operando ahí. El problema con las pastillas es una dependencia. Hay veces que hay unos medicamentos que bueno, son necesarios y hay veces que la persona se acostumbra de tal manera que no cree en una sanidad, no la considera ni siquiera porque ya su refugio está en las drogas, en las pastillas. El problema del alcohol ocurre mucho, siempre un problema de alcoholismo fuerte. Es difícil que la persona sola salga de ese estado, necesita liberación. Un problema de adicción al tabaquismo, a las drogas, cuando ya la voluntad ha cedido tanto, necesita liberación. El problema de mentira, sí es muy fuerte porque en la mentira la persona casi que se lo vuelve un estilo de vida y ya no diferencia entre la verdad y la mentira y ya eso tomó demasiada ventaja. Esté seguro que necesita una liberación o una autoliberación. Si usted se para en la autoridad y pone un freno, usted puede usted mismo autoliberarse. Un problema de ira, uno mismo, obviamente que cuando la ira viene y te nubla la mente, porque ese es el problema de la ira, recuerden que está en el grupo de los problemas mentales, y cuando usted menos piensa está tranquilo y pasa una situación y la ira viene y te toma ventaja y usted ya ni coordina ni piensa qué va a decir y pasan una cantidad de locuras y usted dice, ¿qué pasó acá? Pues que yo hace 10 minutos no estaba así, yo por qué detoné de esta manera. Tiene que entender que hay un espíritu, o sea, no le dio tiempo ni de pensar si lo hacía o no lo hacía, eso vino y la tomó, eso es un espíritu y hay que echarlo fuera. Entonces sí es muy importante entender este tema, la glotonería, es que yo quiero parar pero no soy capaz, pero la ansiedad es mayor, entonces ¿qué pasa? Entonces voy a la raíz, entonces ¿qué pasa con la ansiedad? Entonces un espíritu de ansiedad, y ansiedad ¿por qué? Entonces tengo que ir porque ¿qué pasa? En el tema de guerra espiritual y en todo lo espiritual, siempre habrá que ir a la raíz, siempre habrá que ir a la raíz. Entonces yo necesito identificar qué espíritu es el que está provocando la glotonería o si es solo la glotonería. Del tema de la depresión y hablar, es una persona que ya haya caído en una cárcel de depresión, evidentemente hay que echar fuera ese espíritu de depresión. Alguien me decía, ¿y cómo se echa fuera? Con solo decir hecho fuera en el nombre de Cristo. ¿Cómo le parece que sí? Los espíritus, dice espíritu significa neuma, neuma es viento, y ellos entran por viento, entran por aire. ¿Cómo lo echo fuera? Vuelvo y lo echo fuera por viento, en el nombre poderoso de Yeshua y con el nombre específico. ¿Y se va? Sí se va. Sí se va de acuerdo a tu fe, de acuerdo a la autoridad que haya en ti y de acuerdo al arrepentimiento que haya. Porque en lo espiritual, recuerden que todos ellos trabajan con derechos legales y lo que decía ahora mi esposo, nadie puede violentar a otro para que salga si usted no quiere. Entonces, si hay arrepentimiento, si usted está hastiado, si usted está cansado, si usted no quiere eso en su vida, eso se tiene que ir, porque es que el nombre de Yeshua y de Cristo tiene poder y ellos se someten a ese nombre. Entonces sí es muy importante. Está también el problema de rechazo, de pasividad, demasiada pasividad, de incredulidad, de ansiedad, de problemas sexuales y un sinnúmero más de comportamientos que uno no entiende, pero que sí pueden estar influenciando su vida. Entonces este tema es demasiado importante porque no podemos permitir seguir en una vida mediocre espiritual sin identificar que hay sin abrir los ojos al mundo espiritual, que es más real que nosotros mismos, y saber que muchas cosas son como unos lazos que te están por detrás como frenando para que no camines y usted no los ha visto. Necesitamos empezar a cortar esas ligaduras y cortar todo lo que nos robe caminar en el espíritu. Pero para cortar todo eso, vuelvo y reitero lo que decía ahora. Es muy difícil liberar a una persona si no quiere conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios convierte el alma. O sea, la
la convierte, la transforma, le da vida. El alma es que la mente, la voluntad y Amén. las emociones. Y eso es lo que necesita ser restaurado. Por eso lo hablamos mucho. Nosotros nacemos de nuevo, pero esa parte es la que necesita ser restaurada. La mente, todos esos traumas de atrás. La voluntad necesita hacerse cada vez más fuerte. Las emociones necesitan bajar tanto esas emociones y someterlas tanto a Dios para que pueda surgir una vida en el espíritu, porque no podemos actuar desde la emoción. Pero ¿cómo se hace todo esto? Conociendo la palabra. Conociendo, la palabra tiene muchas llaves, la palabra tiene muchos principios, la palabra tiene muchos secretos que nos son revelados a medida que nos esforzamos en buscar la palabra, a medida que nos esforzamos en meternos con Dios. Ahora, cuando nos metemos al lugar secreto y va a venir la revelación de la palabra, cuando hablo de revelación, no es de algo nuevo, es algo que ya está acá, que no se nos ha abierto los ojos para verlo y entenderlo Amén. y comprenderlo en la profundidad que está escrito en la palabra del Señor y la aplicación que puede dar a nuestras vidas. Y eso trae liberación, trae vida, empieza a traer santidad, empieza a traer que se caen vendas sobre nuestras vidas y empezamos a entrar en esa transición de un crecimiento espiritual. En ese crecimiento espiritual nosotros vamos a tener la mirada ya arriba y no acá abajo, enfocados en las cosas de arriba. Y cuando estamos enfocados en las cosas de arriba, pues vamos a empezar a percibir muy claramente el mundo espiritual, ya no de una manera improvisada, a ver si nos sale, a ver si nos da. Entonces, si no empezamos por la base, que es la palabra, pues vamos a estar perdidos, porque vamos a crear un dogma, vamos a crear una creencia de acuerdo a lo que nosotros creemos y nos parece. Entonces vamos a empezar a desvirtuar la palabra del Señor y vamos a empezar a crear un poco de cosas que aún no tienen un piso eh, o un fundamento bíblico. Por eso yo reiteraba ahora, y sin desvirtuar lo que decía mi esposa, tenemos que entrar muy claramente y saber que tenemos una voluntad y que el diablo no nos la puede a nosotros violentar. Lo mismo Dios, Él es un caballero, la misma palabra dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, yo entro. Y lo mismo, si le abrimos al enemigo, él también entra. Él le anda como león rugiente mirando a quién devorar, o sea, a quién le da papaya, mirando quién le abre, mirando quién le da la oportunidad para él poder matar, hurtar y destruir. Entonces tenemos que entrar con ese entendimiento, porque uno se encuentra una cantidad de gente que dice: no, es que mire cómo me tiene el diablo, es que mire cómo me tiene el diablo, es que no soy capaz, no soy capaz de orar, me tiene encadenado, no me dejó venir a la iglesia. Yo digo: pero ¿cómo que no me dejó venir a la iglesia? Que no fue a la iglesia porque el diablo no me dejó ir. Pero ¿cómo que no me dejó ir? Pero para el paseo sí los deja ir, para otros programas sí los deja ir. Entonces yo creo que la guerra espiritual es una bendición, pero con gente madura, con gente que entiende de verdad los principios y los lineamientos, como les decía ahora, porque eso se vuelve una sombrilla. Y una sombrilla donde nos escondemos y nos justificamos en nuestros comportamientos, en nuestras cosas, y le echamos toda la culpa al diablo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Es una bendición, pero es un tema muy peligroso también, que si no se sabe manejar, podemos caer en delirios espirituales, delirios, o sea, que empezamos a tener un problema mental, y eso es muy delicado, mental, un problema mental, pasar a un problema mental, y eso es muy delicado, porque entonces en la vida espiritual muchas veces pasamos a un problema mental. ¿Y por qué podemos pasar a un problema mental? Porque no tenemos los principios establecidos, hasta dónde puede operar el enemigo, hasta dónde va mi voluntad y hasta dónde es el poder de Dios. Entonces, como no puedo superar algo, no lo he podido superar porque no quiero renunciar a eso, ya, entonces se vuelve un escudo y me siento atacado y se va convirtiendo en un problema mental. Se va convirtiendo en un delirio. Es un delirio que usted en todos lados ve el diablo, usted en todos lados ve demonios, ve persecuciones, ve
espíritus. Entonces, la palabra, por eso es árbol de vida, nos da un equilibrio. Y uno tiene que tener una vida equilibrada. Siempre los extremos son malos. Cuando hablo los extremos es ni por allá ni muy acá. Por eso Dios nos llama a tener una vida equilibrada espiritualmente. Y para eso se requiere mucho compromiso. Entender la palabra del Señor, saber, porque cuando yo entiendo la palabra y la medito, me va a venir discernimiento e inspiración divina para yo entender hasta dónde van las cosas, porque no todo también es una revelación de Dios y tenemos que entender esto, porque mucha gente tiene sueños, visiones y cosas y entonces no todos son revelaciones de Dios, hay procesos almáticos o cosas del alma que se manifiestan en sueños. Si ese tipo de cosas no se saben interpretar o no se saben enfocar, pues vamos a caer en todo eso, en una demonizar todo. Cuando hay problemas del alma y en los sueños también se muestran los problemas del alma, puede somatizar cosas en el alma. Entonces, lo espiritual es algo muy hermoso, muy precioso, pero que se necesita trabajar mucho para comprenderlo, porque nosotros estamos en una esfera natural donde nosotros muchas veces cuando no hay ese entendimiento, todo lo espiritualizamos y lo demonizamos como no tenemos conocimiento, como no sabemos atacar el problema, como no sabemos encontrar la raíz, entonces el diablo. No, voy a mirar si yo tengo un delirio o un problema sin solucionar que me está llevando. ¿Por qué puede venir un delirio? Por un temor. Un miedo sin solucionar puede ser una puerta gigante, muy grande, de donde yo tengo que solucionar esos temores. Porque todo lo que no se hace con fe es pecado. Entonces lo que estás diciendo es que separar y discernir. Si es que mi mente está afectada y se me volvió un delirio que ocurre en el alma, en la mente, o si Y en vino las emociones. y en las emociones, o si vino un espíritu inmundo a influenciar mi vida desde lo espiritual, a no dejarme operar en una u otra área, ya es entrar a esa parte. Cuando se haya entendido que es un espíritu, entonces lo que decía ahora, primero pues pido perdón por haber permitido esa influencia en mi vida. Segundo, renuncio a eso en el nombre de Cristo. Tercero, le ordeno que se vaya, lo ato en el nombre de Cristo y lo echo fuera. Y con este momento pueden ocurrir manifestaciones, de pronto te da por toser, por abostezar, en algunos casos por vomitar, en algunos casos por llorar, pero lo importante es no dejarnos distraer, saber que está ocurriendo algo y que tiene que salir. Hay algo muy importante que debemos saber y es que en este tema de lo espiritual, nosotros nunca tenemos por qué conversar con ningún espíritu, Ah, porque sí, de eso se da pronto mucho. empieza a mandar mensajes o a hablarte en cosas a la mente y usted decir, no, es que no vas a poder conmigo y es que no me vas a hacer más daño. Y con, no, 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 ¿O usted quién es? ¿A qué vino? con los espíritus inmundos no se habla, se les ata y se les echa fuera en el nombre poderoso de Cristo y ya. Entonces, esa parte es muy importante. Si es del caso y está hablando mucho, mandándole, ordena que se calle. O sea, tenemos que tomar autoridad. El pueblo de Dios ya tiene que pararse y caminar en autoridad. Lo otro es que también ocurre mucho que la persona le da por llorar y llorar y llorar y resulta distrayéndose en la llorada y no hace lo que tiene que hacer y empieza el proceso pero no lo termina. Entonces no, vamos a tomar dominio propio, hacer lo que hay que hacer, echarlo fuera y tomar ahí la autoridad. Porque eso lo que hace es demorar el proceso, distraerlo y muchas personas creen que con la llorada ya quedó. No, yo tengo que echarlo fuera. Hay otra cosa y es que hay veces quieren que uno caiga o debilitarlo, o sea, tratar de estar, si está solo, porque estoy hablando de lo que es la autoliberación, si está solo, tratar de tener dominio propio y tratar de estar de pie o sentado y poder acabar el proceso. Entonces, después de esto, usted tiene que reclamar su liberación
y declarar que usted es libre, lo tiene que declarar, yo fui libre de ese espíritu si estoy lidiando con un espíritu de control. Si yo necesito echar fuera eso de mi vida, yo después declaro que yo ya fui libre, que soy una persona que libre de todo control, de que el único que tiene control sobre mi vida es el Espíritu Santo, que yo renuncio a ese control, que es hechicería, que es manipulación, que eso no tiene parte en mí, y le pido al Espíritu de Dios que llene mi vida, porque hay otra cosa, y es que cuando un espíritu sale, entonces como hay un desplazamiento de algo, aquí va a quedar el vacío y eso se fue fuera, pero aquí va a quedar ese espacio. Entonces yo necesito que el Espíritu Santo venga y llene ese espacio con su presencia en mi vida. Eso es muy importante. Lo echo fuera, pero le pido al Espíritu Santo que venga y llene ese espacio. Ahora, hay que ser paciente y perseverar porque hay ataduras que con solo o situaciones donde yo echo fuera y ya empiezo a sentir los cambios, ya veo que no actúo de la misma manera, que si tengo un espíritu de control que lo quiero saber todo y yo mismo empiezo a experimentar que ya no tengo tanta necesidad de saberlo todo, ya me es indiferente y digo, bueno, ya veo el cambio en mí, ya veo que ya me siento en esa área, no estoy pecando tanto, pero habrán situaciones donde con hacer esto no fue suficiente, de pronto son ataduras que vienen inclusive familiares, ancestrales, y seguramente no van a salir a la primera vez que los eches fuera. Toca seguir perseverando, toca seguir pidiendo perdón, renunciando y echando fuera. Si no se soluciona, si ves que no encuentras el resultado, pues entonces ya vas a buscar ayuda de alguien que tenga mayor rango en lo espiritual y seguramente Dios en su misericordia va a usar a esa persona para ayudarnos y ser libres. Entonces, todo esto hay que estar como enfocados y entendiendo qué es esto de la liberación. Ya viene lo otro y estar clamando por una renovación. Entonces, si tuve un problema de control, por ponerles ese ejemplo, entonces ya vengo a pedir un espíritu de mansedumbre, que Dios venga y me dé sabiduría, que Dios renueve mi entendimiento, que quite todo formato ya de mi mente, porque ¿qué pasa cuando hay una atadura? Nos acostumbramos a actuar de determinada manera y luego el espíritu sale y se va afuera, pero mi mente ya quedó viciada a determinados comportamientos. Ahí viene y tiene que haber una renovación de la mente. El espíritu quedó limpio, que es de donde viene toda la fuente, la raíz, quedó limpio, pero mi mente sigue con comportamientos y patrones viciados. Pues yo tengo que ordenarle a mi mente también que se ordene y que tome y se renueve la palabra, que se renueve. Y ya viene pues la llenura de Dios completamente y tratar de no volver atrás, porque lo que decía mi esposo, en la liberación ocurre que la casa queda limpia, pero entonces vienen 7 más a querer volver a entrar a ensuciar, y es una responsabilidad personal mantener la casa limpia. O sea, Dios nos da el pan de los hijos, que es la liberación, pero el sostener esa liberación, el sostener esa limpieza es responsabilidad de cada uno de nosotros, de no volver a abrir puertas, de no darle algún derecho legal al enemigo, de cortar prácticas y cosas que me hacían abrirle la puerta en tiempos pasados. Yo tengo que tomar medidas y estar completamente pidiendo esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Bueno, Dios los bendiga a todos. Vamos a seguir hacia adelante, mirando hacia adelante, creciendo, y que el Eterno sea bendiciéndolos en el nombre de Cristo. La sangre del Cordero sea sobre ustedes y que la gloria de Dios sea abriendo los ojos del entendimiento. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga.